Me llamo África y hoy os voy a contar una cosa súper importante. Es una historia sobre algo tan pequeño que casi siempre lo tiramos sin pensar. Ese algo puede ayudar a las personas que lo necesitan mucho. La historia se llama No es solo un tapón. Espero que os guste y después de escucharla nunca volváis a mirar a un tapón igual. Yo antes hacía esto. Botella al contenedor, tapón al contenedor, envases al contenedor. Y ni lo pensaba. Total, es solo un tapón, ¿no? Redondo, pequeño y de plástico. No sirve para nada, ¿no? Un día pasó algo. Estaba yo en el parque y vi a un señor tirando una botella al contenedor. La botella al amarillo, el tapón al suelo. Claro, yo pensé, bueno, no pasa nada, es solo un tapón. Pero entonces mi amiga Marta me dijo, ¡no lo tires! ¡Los tapones sirven! No, yo me quedé así. Marta, hija mía, ¿cómo va a ayudar un tapón? Me explicó que cuando juntamos muchísimos tapones, pero muchísimos, miles, millones, lo pueden reciclar y con ese dinero ayudan a personas enfermas. Personas que necesitan muletas, una silla de ruedas o tratamientos médicos que cuestan muchísimo dinero. Yo pensé, ¿y si alguien necesita ayuda y yo estoy tirando su ayuda a la basura? Pero un tapón solo no hace nada, pero 100 sí, y 1000 también. Y si todos guardamos uno, ya no sería pequeño. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que no duele, no pesa, no molesta, solo es no tirarlo. A veces pensamos que para cambiar el mundo necesitamos cosas gigantes, pero no. A veces el mundo cambia con tan solo un tapón tan pequeño. Así que la próxima vez que tengáis un tapón en la mano, no penséis, nada, es solo un tapón, mira, de plástico, no pasa nada. Pensar, puede ser una silla de ruedas, puede ser unas muletas, puede ser la ayuda que alguien estaba necesitando. De ese día empecé a fijarme en casa, en el colegio, en el instituto, en el parque. ¿Y sabéis qué vi? Montones de tapones en la basura, en el suelo, desperdiciados. Y cada vez que veía uno pensaba, ahí va una oportunidad menos, una muleta menos, un tratamiento menos, una ayuda menos. Esto no es solo plástico, es ayuda, es esperanza, es decirle a alguien que no está solo. Ahora en mi casa tenemos una bolsa de tapones para que cuando tiramos una botella, el tapón ¡plum! A la bolsa. Y todo eso que recaudamos se lo damos a la gente que puede ayudar a las personas que necesitan nuestra ayuda. Ahora, antes de irme, quiero que recordéis una cosa. Cuando hoy lleguéis a casa y abréis una botella, mirad el tapón. Es pequeño, sí, pero puede hacer algo muy grande. No lo tiréis, porque entre todos podemos conseguir algo tan pequeño que se convierta en una sonrisa enorme. Yo ya he empezado. ¿Os unís conmigo? Muchas gracias por escucharme. Adiós.